Ok, jóvenes, muy buenos días. Entonces, vamos a dar inicio con la sesión de programación por capas. Van a ser varios videos. Ahorita nada más en este video vamos a explicar lo que es la programación por capas y los siguientes ya serían tutoriales en donde yo les voy a ir explicando qué es la programación por capas. Vamos a ir desarrollando un ejercicio. Para eso les voy a pedir que tengan ya instalados en sus computadoras lo que es Visual Studio, en específico aplicaciones de escritorio con C Sharp. El video como yo lo voy a ir desarrollando es Visual Studio 2019 y con C Sharp. Ahí les voy a mostrar qué tipo de proyecto seleccionar, cómo lo van a ir haciendo, etcétera. Y también sería la parte de SQL Server, son los documentos, son los archivos que les compartí. Voy a tratar de volverlos a subir nuevamente para que los puedan descargar y los puedan instalar. ¿Sale? Entonces comenzamos. La programación por capas. Primero, ¿qué es la programación por capas? La programación por capas es un modelo de desarrollo de software, el cual lo que intenta hacer es separar tu aplicación o tu proyecto en varias capas para hacerlo más fácil de trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere eso? A que tengamos varias capas. Un proyecto no quiere decir que siempre deba de tener la misma cantidad de capas. El esquema básico o como surgió debe de ser con 3 capas. Ese fue el primer esquema de trabajo por capas. Ese yo lo aprendí en la universidad. Bueno, no directamente en la universidad. Yo estuve trabajando en mis prácticas profesionales en una empresa en León y ahí fue donde aprendí lo que sería la programación por capas. En la universidad pues era como algo muy light. De hecho yo aprendí a programar en Visual Basic. Eran unos pequeños libritos que daba Microsoft. ¿Cuáles son las 3 capas básicas que se mencionan y que vamos a estar trabajando? Las 3 capas básicas que se hacen mención es la capa de presentación, que es la capa superior o la capa más alta. En el orden que se están mostrando voy a ponerles aquí para que ustedes lo puedan interpretar bien. Por ejemplo, aquí a lo que se refiere es que como ustedes van explicando, esta capa que está acá arriba es la capa más alta o la que tiene conexión o acceso directo del usuario. Vamos a pensar que ustedes están aquí trabajando con su computadora y aquí es donde ustedes van a estar manipulando la información. En la capa de dominio es donde se hacen los procesos y en la capa de acceso a datos es cuando yo ya me conecto con mi base de datos. Después de cierto tiempo se creó una capa de soporte, es decir, donde yo puedo tener como variables globales, como procesos globales, que no necesariamente debo de tener en todas las capas. ¿Qué indican las flechas rojas? Es el acceso que tiene de una capa a otra. Por ejemplo, déjenme nada más volver a anotar aquí. Por ejemplo, perdón, ¿a qué se refiere con eso de acceso nada más? Por decir, si ustedes están en la capa de presentación o yo tengo mi capa de presentación, ¿qué es esta? Esta capa nada más tendrá acceso a lo que es la capa de dominio, que es la que está para acá abajo, y en esa dirección, de arriba hacia abajo, o tendrá acceso a la capa de soporte, pero nunca al revés. Es decir, de la capa de dominio yo no voy a poder acceder a la capa de presentación. Esta parte de la capa de presentación y de la capa de dominio, etcétera, tiene que ser de una manera universal su acceso. También es importante entender que, por ejemplo, yo no voy a poder, si estoy en la capa de acceso a datos, yo no voy a poder brincar hasta acá arriba. Tengo que seguir un orden. Eso es una programación por capas, ¿ok? Luego, ¿qué sigue? Para esto, con este pequeño ejemplo, trato de mostrarles lo que está ahí por decir. Cuando ustedes están programando, deben de seguir un patrón o una arquitectura por capas. El ejemplo más básico que muchos programadores utilizan cuando muchos coaches están enseñando a programar te ponen es el ejemplo de la hormiguita en el pastel. Si por decir, perdón, esta hormiguita quiere llegar a comerse hasta el pastel que está en verde, les va a dar hambre, es temprano y van a querer desayunar. Si ustedes están aquí en donde está la hormiguita y quieren acceder hasta la parte verde del pastel, pues tienen que ir atravesando de una en otra. Nunca van a poder llegar hasta la verde sin pasar por la naranja o sin pasar por la amarilla. Ese es el punto bien importante que debemos de entender, que las capas para eso son, yo no puedo brincarme por capas.
La parte de, por ejemplo, como lo manejamos en Visual Studio, la capa de presentación es tu proyecto de Visual Studio con C Sharp. Es donde tú pones los formularios, donde tú pones todo ese tipo de cosas. Voy a tratar de explicarles cuando esté desarrollando ya la práctica, lo más básico, pensando en que ninguno de ustedes nunca ha abierto Visual Studio y nunca ha programado en ese entorno de desarrollo, ¿no? Y luego las capas que son acceso a datos, que son de dominio, que son de soporte, son biblioteca de clases. Lo que hacemos normalmente es que en la capa de aplicación solamente tengo la parte visual y en todas las demás son DLLs que yo estoy utilizando para que, donde tenga todos los procesos, ¿ok? Son donde están todos los procesos y subtareas que yo voy a desarrollar. Si tienen dudas, pónganmelas en el chat y yo las voy leyendo, ¿sale? Para que no nos quedemos ahí como que en el aire con alguna pregunta o con alguna duda. Luego, las capas de alto nivel son aquellas que están más cerca del usuario. Eso ya los había comentado. De hecho, hay proyectos y ustedes van a encontrar tutoriales en internet donde les mencionan hasta programación en 7 capas, programación en 8 capas, cosas por el estilo. La cantidad de capas nada más es dependiendo del proyecto, la magnitud del proyecto y ayudarte a ti a separar todo, en lugar de tener una solución muy grande, que la tengas en pequeñas partes, para que tú sea más fácil acceder a la información. La capa de más alto nivel son las que van directamente al usuario y las capas de bajo nivel son las que están más cerca de lo que sería el hardware, ¿ok? Entonces, eso es algo también importante que hay que entender. Entre más va más una capa de más bajo nivel, perdón, está más cerca de lo que es el hardware y ya programar el hardware. Nosotros aquí, por ejemplo, las capas de acceso a datos, que es lo que tenemos como capa de más bajo nivel y como lo vamos a manejar, son aquellas donde ya vamos a tener la conexión con la base de datos, la lectura a la base de datos, es donde nosotros vamos a aplicar directamente el insert, el update, el select, todo ese tipo de cosas se van a aplicar directamente en la capa de acceso a datos. ¿Desde dónde lo voy a mandar llamar yo? Desde mi capa de aplicación. Ahí no voy a poner ese código, se va a ejecutar hasta la capa de acceso a datos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Porque si no les pregunto, ustedes tal vez no lo dirían. Ok, todo bien, todo bien. Después, el patrón no define, me refiero a patrón, no al dueño. El patrón es la arquitectura de software, no te define cuántas capas son. No hay algo que te diga, siempre son 3 capas, siempre son 6 capas, siempre son 7 capas. Todo depende del proyecto. Eso es muy importante que podamos entender. Todo depende del proyecto. De hecho, los que llegamos la capa de dominio, ok, ahorita en la siguiente diapositiva viene otra vez el esquema de las capas, ahorita les explico, por ejemplo, y vamos a mencionarlo con un ejercicio, lo que son cada capa y qué es lo que van a hacer cada capa. Por ejemplo, ahí, lo que también tenemos que ver muy bien es que si ya tomamos redes, o si ya tomaron redes conmigo, se recuerdan el modelo OSI, son 7 capas, eso es algo muy parecido y por eso muchos hicieron esa simulación con el modelo OSI, con la programación por 7 capas. Quisieron hacerlo casi igual, pero todo va a depender de tu habilidad y de la magnitud de tu proyecto, ¿ok? Entonces, a ver, jóvenes, ahí, aquí están las capas, ¿no? Por ejemplo, capa de presentación es nada más la interfaz con el usuario. Es donde van a ir formularios, donde van a ir botoncitos, donde van a ir toda esa parte visual que yo necesito para un software, nada más. La capa de dominio es el enlace y que te va a recibir la función con los parámetros. Ustedes no sé si ya lo llevaron o lo están llevando programación orientada a objetos. ¿Ya lo vieron? Para explicarles ahí con un ejemplo. Voy a poner aquí nada más. Es algo muy parecido a la programación orientada a objetos. De hecho, se ve como programación orientada a objetos. Yo ahorita voy a cerrar la parte de mi chat para poderles explicar mejor. De todos modos, miren, por decir, en esta parte voy a ponerlo. Aquí está un botón que dice agregar. Vamos a pensar que esa A es nada más para insertar un valor a mi base de datos. ¿Ok? Ahí está la letra A. Si yo presionara el botón, técnicamente lo que yo quisiera
es que me insertará la información en la base de datos. Entonces, de aquí viene para acá. En esta capa, que es la de dominio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a saber qué función va a utilizar, la función nada más como función alta usuarios y todos los parámetros o todos los valores que yo deseo insertar, pero nada más mando llamar la función. Por ejemplo, yo ahí le digo que va a ser una función insertar que va a llevar 20 parámetros, ¿no? Porque son 20 datos los que quiero mandar a mi base de datos. Y de aquí para acá, en la capa de acceso a datos, es donde ya viene el insert. Ahí es donde yo ya tengo el insert y la conexión con la base de datos. Así es como está funcionando. Entonces, no sé si ya por ahí les quedó un poquito más claro lo que es la parte de las capas, cuál es su función. En la capa de presentación yo nada más tengo el botón, yo nada más tengo lo visual con el programa. En la capa de dominio es donde yo tengo las funciones y yo mando llamar funciones, pero hasta la capa de acceso a datos es donde yo abro la conexión a la base de datos y donde yo ejecuto el insert. En esta parte, en la capa de presentación, en la capa de dominio, yo no utilizo nada de insert, de delete, nada de eso. No se utiliza nada. Eso se vendría utilizando hasta la capa de acceso a datos. Pero esa capa de acceso a datos sí necesita saber los parámetros y valores que va a insertar. Esos se mandan desde acá arriba. Y esta capa se utiliza por ahí, también muchos lo utilizan para que no se sepa cuál es la información que se lleva. Y además, como son DLLs, es muy difícil ver el código de la DLL. No sé si ya por ahí quedó un poquito más resuelta, jóvenes, ahí la duda. Mientras tomo un poquito de café. ¿Quién es Samuel? Bueno, es que no estoy viendo el chat. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Esta parte esta diapositiva es para que entendamos lo que es la programación por capas. Esta capa de soporte no se incluye directamente en las tres capas porque es donde yo voy a tener almacenados datos que se requieren en todo mi proyecto. Es como el caché o tener almacenado el nombre del usuario que ingresó al sistema, es como tener almacenado la función, etcétera. Nada más eso. Nosotros, si llegamos o llegan a tomar materias conmigo en futuras ocasiones, no vamos a ver ya C#, ya vamos a ver PHP, ya vamos a ver Node, ya vamos a ver otras cosas donde también a mí me gusta que lo aprendan de esa forma, ¿ok? Que también es como programación por capas. Es muy bueno tener el concepto desde ahorita, porque así ya va a ser menos difícil entender todos esos siguientes métodos. Después, una capa de alto de nivel puede usar varios servicios de una capa de nivel más bajo, pero no al revés, ya se los había comentado. Si yo estoy en la capa de presentación, yo puedo hacer uso de la capa que esté inmediatamente abajo de mí. También no es que me brinque directamente de la capa C hasta la capa A. No es posible. Como vamos a generar las referencias directamente en el proyecto, vamos a entender esa parte, pero no es posible que si yo estoy en la capa C, me brinque hasta la capa A para hacer uso de, sino que tengo que pasar por la capa B para llegar a la capa A. Y también debemos de entender que es una abstracción oculta de los detalles de lo que se está haciendo, de cómo está hecha. Yo, por ejemplo, si puedo ver el código del botón que dice insertar, pues no voy a saber, veo que dice que hay una función, pero no voy a saber realmente cómo funciona, porque eso está en capas más abajo, ¿sale? Técnicamente, con eso terminamos la parte de teoría. Entonces, antes de cerrar la grabación, me gustaría saber si tienen alguna duda de esto para explicarles ya cómo va a funcionar, ya sin grabar, cómo va a funcionar la parte de los tutoriales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí también pueden registrarse en mi canal, en mi página de Facebook, mi canal de YouTube. Estoy subiendo todo el material por ahí posible. Voy a estar subiendo tutoriales que vamos a estar trabajando en cómputo en la nube, tutoriales que voy a estar trabajando con los chicos de aplicaciones de internet. Entonces, pues va a haber mucho de dónde trabajar. La grabación la voy a subir a mi canal de YouTube. Aquí está el enlace. Ahí lo pueden ver de manera directa. Ustedes ponen este link. Y en ese link, Mars Programming, de hecho estoy siguiendo muchos consejos de algunos de ustedes sobre
cómo identifiquen más fácil a mi canal, de cómo mejorar el micrófono, etcétera, ¿no? Ahí es donde voy a subir la presentación. Yo de todos modos se los publico en Schoology para que ustedes sepan, pero voy a hacer el enlace directo a mi canal de YouTube y ahí es donde van a poder encontrar los playlists de muchas cosas que he trabajado. ¿Algo más por ahí? ¿Alguna otra pregunta, duda? Las diapositivas las voy a subir, pues técnicamente sí podría subirlas como PDF, pero al final de cuentas con la grabación vamos a estar viendo lo que es la información, entonces de todos modos veo el esquema de subirlas, ¿ok? Entonces, bueno, ya cierro la grabación, para cualquier duda que tengan me vayan preguntando, les agradezco, espero me sigan en mi canal, voy a comentar lo mismo que siempre menciono en mis tutoriales, suscríbanse a mi canal, denle like y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones cuando tengan material nuevo. Nos vemos, jóvenes.